No, tenemos un invitado para mí de lujo porque, bueno, tiene muchas cosas que comunicarle al pueblo dominicano. Está Víctor Bisonó Asa, Hito, ministro de Industria y Comercio, y con él vamos a hablar diferentes temas. De mi parte, quisiera que nos hablara un poco de la modificación a la ley 112, que es la más esperada por el pueblo dominicano. Muy buenas tardes, Hito Bisonó, y te digo Hito porque sé que no te molesta que el pueblo te reconozca como Hito Bisonó. Hito, entre las cosas que se han conocido es que esta modificación a la ley por fin, y nuestro compañero Esteban lo decía más temprano, se crea el Fondo de Compensación y Estabilización de los Precios de Combustible, FECOPECO. El FOCOPECO. No es FECOPECO. FECOPECO, así mismo. Nombre raro. ¿Qué más nos trae esta ley? ¿Qué cosas, qué puntos luminosos en fiscalización y demás? De mi parte quisiera saber de fiscalización. Lo primero es, Susana, darte las gracias por recibirnos aquí, a través de ti a todos, ¿verdad? Y a don Bienvenido principalmente. Que está por ahí. Está por ahí, don Bienvenido. Toma como agua de alguna fuente de la juventud. ¿Verdad que sí? Y decirte que claro que mi nombre es Hito Bisonó. Si me dice Víctor, en algunos sitios no me encuentro. No lo conoces. Sí. Y bueno, lo primero es que hay el depósito de una modificación de ley que se había prometido y que no lo habíamos podido hacer antes porque en principio se estaba esperando una reforma fiscal, tributaria, para compensar algunos temas de tributario que pesan sobre la ley. No se hizo esa reforma, se tardó un poco más, pero finalmente lo importante es que está ya en el Senado. Lo otro que para mí es de gran satisfacción es que esta ley tenía más de 20 años y nadie había sometido una modificación para que de ahí salga lo que la mayoría en democracia decidan. Y aquí está Héctor Rodríguez Pimentel, que fue senador, legislador también, y sabemos que cuando se deposita un proyecto, usted tiene esa propuesta, pero el que tenga una inquietud puede ir también, porque se hacen comisiones, se hacen foros abiertos, vistas públicas, y se va al Senado y se va a la Cámara, y entonces ahí el que tenga cualquier duda puede aportar también para que esas dudas se despejen y se sume cualquier propuesta o se quite y se modifique la que tengamos. Lo primero es que nosotros modificamos, por ejemplo, el tema de los 15 de los anuncios semanales a 15 días, porque da más estabilidad a la volatilidad de los mercados. Hemos visto que en el año y medio que tenemos ahí, la volatilidad semanal, si es a 15 días, hay más tranquilidad de los mercados. Esto no varía absolutamente en nada, ni en los ingresos, ni en las cargas que pudieran tener los importadores, porque al final de cuentas son años fiscales y estamos hablando de, en vez de 7 días, 15 días. En otros países lo hacen incluso a un mes y la mayoría lo hacen a 15. Luego estamos hablando de la fórmula, aquello que en principio le llaman la formulita. Ya estamos hablando de la fórmula, que tiene un componente hoy día de 7 elementos. Uno de ellos se llama otros costos, y ese otro costo llamaba la atención y la inquietud al conocimiento y por lo tanto después a la transparencia de cualquiera que lo quisiera ver. Ya eso se le pone nombre y se va a tener una regularidad incluso dentro de la misma fórmula, con un componente que era el cálculo de la divisa, una referencia a Banco Central, otra referencia de los bancos comerciales, porque los privados no compran en el Banco Central, sino compran en los privados. Hay una tasa unificada ya, que hay también más tranquilidad para el tema de los cálculos. Unos cálculos que además de eso van a ser de ahora en adelante, porque vamos a dar un salto tecnológico.
van a ser entonces electrónicos. Ya ahí nadie va a poder tener la duda de que hay una discrecionalidad de nadie, referenciados a mercados y referenciados a datos que son públicos e internacionales con plataformas especializadas. Además de eso, va a haber ahí uno de los componentes que nos va a dar la oportunidad de alimentar ese fondo que hablábamos ahorita, el FECOPECO, o que nos dará la oportunidad, si así se decide, de sacar un seguro para diferentes hidrocarburos. Por ejemplo, se sacó el del gas natural, ha funcionado. Parte de la propuesta de nosotros a inicio de año fue sacarle a otros dos componentes. Lo que pasa es que en ese momento costaba 30 millones de dólares y se lo encontraron mucho y no se sacó. Se sacó el de gas natural y entonces ahí le ha ido bien al país. Bueno, pues ahora la estructura nos va a permitir a nosotros decidir si queremos protegernos con un seguro llamado Hedge o si queremos entrar ese dinero en el FECOPECO, que era un fondo que mandaba incluso la misma ley, el mismo decreto 307 hace 12 años y que era letra muerta y que nosotros hoy lo estamos poniendo en la ley para que se haga, porque es de contingencia. Ahí mismo, ministro, y es obligatorio. Ahí mismo en ese tema, dentro de la propuesta de este anteproyecto, me llama la atención de que cuando las variaciones sean negativas en los precios quincenales, entonces el Ministerio de Industria y Comercio va a tener la facilidad de ajustar a la paridad de importación. ¿Con qué se traduce eso en beneficio para novedad dentro de este proyecto? Bueno, eso existe y también lo estamos poniendo aquí como ley, sí, con el decreto 625-11, que es lo que le da la posibilidad legal al ministerio de poder subir o bajar si hay una variación de más de un 1%. Se mantiene entonces y siempre va en beneficio del consumidor. Ahora y siempre ha sido así. Siempre se maneja en beneficio del consumidor. Porque ahora se está institucionalizando. Ahora se está institucionalizando correctamente y dejando saber claramente para que la gente, si se ocupa de darle seguimiento, lo entienda mejor. De eso se trata. Y ahí se con relación, Hito, a la estructura de precios de los combustibles, que se habla siempre de que el impuesto es una carga bastante significativa y la distribución también de cuota en la distribución hasta llegar al consumidor final. El proyecto de ley nuevo modifica en algo eso, los impuestos y esa estructura de precios. Sí, bueno, la misma fórmula da la oportunidad de la eficiencia. Ahora con la eficiencia se transfiere en ahorro. Sí, con la nueva estructura de la fórmula se va a reflejar un ahorro. Pero ese ahorro lo da el precio del momento. Yo en este momento no te puedo decir, bueno, en tal producto esto, a menos que no sea el de hoy día. Pero eso puede significar algún alivio. Sí, sí, claro, a eso me refiero. Que sí, que se va a transferir en la eficiencia en un ahorro. Pero hay otro ahorro también sobre los precios. Y es uno de los puntos, que esa fue una propuesta incluso del presidente de la República, de que cuando el ad valorem pase del precio que está estipulado, el presupuesto que se apruebe cada año, por ejemplo, hoy día el presupuesto está a $62 el barril, pero ahora mismo, lo acabamos de compartir, ¿sabe cuánto? 104. 104 ya. Sí, ahora que son las 4:20 minutos. $104 el barril. Sí, entonces, el ad valorem que pasa de 62 a 104 ya no va a Hacienda para gasto público. Ahora va o al fondo PECOPECO o va a disminuir el precio del galón del combustible cualquiera que consuma. Ese valor, perdón, ahí para que la gente entienda bien, es la diferencia entre el precio que se estipuló en el presupuesto nacional, ajá, de $62 para, sí, el año que viene, para este año, sí, y el precio final del combustible. Esa diferencia va a un fondo, al fondo. Eso va a un fondo o a reducir el precio. Okay. Que estaríamos hablando, por ejemplo, por ese solo concepto, en algunos de los productos,
hay algunos productos que tienen hoy día 30 pesos de valores o 40, estaríamos hablando de 10 pesos, 15 pesos menos, solamente por eso. Sí. Claro, pues hay que calcularlo, ministro, disculpe que no interrumpa ahí, con base en el promedio anual. O sea, al final tiene que hacer el cierre el gobierno con base en su presupuesto. Un asunto que está incluido en el proyecto, ministro, y que ha inquietado principalmente a los empresarios del sector que están en informalidad y que cumplen con las normativas vigentes, es esta amnistía que se plantea, una amnistía administrativa para las estaciones de combustible, las envasadoras de gas que estén en condiciones de irregularidad, para que entonces tengan un plazo para ponerse en condiciones de regularidad sin ningún tipo de penalidad. Entonces los empresarios formales, lo que siempre han estado cumpliendo, entonces dicen, ve acá, pero entonces yo me mantengo castigado y están premiando al que no cumple. O sea, ¿qué opinión le merece esa situación? Fíjate, lo primero es que nosotros cuando llegamos al ministerio nos asesoramos del BID. El BID nos dio una recomendación de no dar más aprobaciones de estaciones porque el mercado tiene un tamaño y de los últimos 10 años duplicaron el tamaño de las bombas. ¿Qué hizo? Que bajó la capacidad de venta, y cuando tú haces la elaboración del llamado WACC, de que si funciona la inversión para el retorno, porque nadie va a tener un negocio para dejar pérdidas, eso es mentira, entonces tiene que tener esa retribución, y de ahí también los márgenes, que vamos a hablar de ellos. Entonces, después de ahí, ¿qué hicimos nosotros? Nos fuimos a tener las ISO 9001, 2015, la de procesos y la de antisoborno. Entonces ahora llegó, por recomendación del mismo BID, regularizar las estaciones que están legales, no las ilegales o las que no cumplen, y que no pueden estar complementadas porque violan la ley. ¿Pero por qué violan la ley? Yo te voy a poner un ejemplo. Aquí en los cacicazgos, atrás del VHD, en el Evarito Morales. Evarito Morales, exactamente. Ahí hay una estación. Bueno, ya yo soy, en dos calles, ya yo voy hacia abuelo, ¿verdad? Pues, y por lo tanto me acuerdo de que eso eran solares. Yo tenía un amigo que se llamaba El Peje, Luis Hernández, que vivía por ahí. Cuando iba para allá, todo eso eran solares. Es que colinda, O sea, Pastoriza y pasó de los locutores. Cumplía con toda la norma de distanciamiento. Correctamente. Pero y hoy tiene una iglesia al lado. Sí. Y un gimnasio y un banco grandísimo. Pero sin embargo, quien incurrió en ilegalidad no fue el dueño de la estación, fue la iglesia que buscó. Pero ¿y cómo tú lo explicas? Exacto. Bueno. Entonces, esta dispensa, esta amnistía es para esos tipos de proyectos. No es para los proyectos que están ilegales o que no cumplen, que van a meterse por ahí. No, conmigo no. Eso no es así. Porque, ¿qué pasa cuando un proyecto está ilegal y tienen que tener un registro provisional? Tienen que estar registradas para poder calificar. Lo dice la modificación. Lo que pasa es que no la leen entera el artículo. Entonces, dicen el que tiene un registro provisional, o sea que está registrada. Y se congela entonces también los nuevos permisos para nuevas estaciones. No, están congelados. No se da un nuevo permiso. Lo que se está haciendo es porque tienen un derecho adquirido que ya estaban depositados. Que tú no le puedes decir que no. Pero eso fue el año pasado. Nosotros no hemos dado un solo permiso nuevo. Esta mano no ha firmado un solo permiso, que era parte de lo único que se hacía ahí. Ya no. Bueno, ingeniero, Ito, yo leí el proyecto de ley y cuando lo leí realmente sentí que era como un poco de formalizar, transparentizar, como aquietar el tema de la fórmula, saber de dónde vienen los dineros, por qué tan alto el combustible. Pero también me preocupa que como que cuando el gobierno quiere cuarto le pone algo a los combustibles. Eso ya no va a pasar, porque hay 1 o 2 pesos volando por ahí que los sindicalistas dicen que hay 30,000 millones en un fondo para cambio de flota. Bueno, lo primero es que eso no le corresponde al Ministerio de Industria y Comercio. Esos son temas de otros ministerios y de otros... Pero se lo cargaron a los combustibles, el combustible es suyo. Bueno, pero sí, pero no lo administramos nosotros. Ese proyecto de ley no toca esos 2 pesos. No, ni lo administramos nosotros. Ni tenemos manera de eso. Incluso si alguien tiene alguna inquietud sobre eso, la oportunidad es ir al Senado o a la Cámara de Diputados y decirle, bueno, miren, yo quiero que modifiquen esto y le incluyan tal cosa. Claro. Este proyecto de ley, porque incluso este proyecto de ley no se limita a la 112. Este proyecto de ley incluso toca algo de la ley de energía, de la 253.
que es con los sistemas aislados que reciben exenciones de impuestos para los hidrocarburos, sí, que se le está retirando. Aunque se mantienen los derechos adquiridos, de acuerdo con lo que claro, dice la ley. sí, porque es así. Los contratos vigentes. Con los contratos vigentes. Y además todo tiene que ser un proceso en la vida. Tú no puedes desconectarlo de raíz. Así le tiene que dar un tiempo para la adecuación. Dos temas. Esa fórmula mucha gente no la conoce, pero tiene una estructura de diferentes impuestos y de gastos que se reconocen. El gasto de manejo de terminal, que siempre algunos detractores han dicho que no reflejan bien la operación de esas terminales eficientemente dimensionadas, y el gasto de administración de la ley. El que más me interesa es el gasto de administración de la ley, porque reconoce los costos de fiscalización, de regulación que ustedes deben de tener. ¿Tú crees que ahora con esta modificación a la ley puede mejorarse la regulación y la fiscalización? La fiscalización siempre ha estado en la administración nuestra totalmente clara y transparente. Y yo creo que anteriormente tiene su rastro también. Bueno, anteriormente quizás, y esto es algo administrativo, se usaban a discreción, que lo permitía en ese momento. Pero ahora se están dedicando a los... Hoy día todo va a un depósito de una cuenta única del Estado. Yo no firmo cheque para gastos del ministerio, ni hay caja chica en el ministerio en cada departamento, ni hay nada que se alimente de esos gastos de administración, absolutamente nada. Entonces ahí no hay absolutamente nada que dudar. Ahora, por ejemplo, la misma ley contempla procesos de cambio que la gente demanda. Ejemplo, la gente quiere saber si la gasolina tiene octanaje, si el gasoil es bueno, si el gasoil es malo. La gente quiere, cuando vayan después a solicitar cualquier cosa, saber si hay un tema geolocalizado con las estaciones, claro, que antes decían, no, la distancia es yo cogiendo por esta calle. No, la distancia es de arriba, porque son temas de seguridad georreferenciados, y todo eso va a estar automatizado. Pero todo eso hay que alimentarlo, y todo eso son procesos que tienen que estar cargados y pagarlo también. Y entonces va a estar también visto de dónde se alimenta y por qué se paga. Por concursos públicos, los procesos que ya estamos comenzando a prepararlo para lanzarlo, para poder cumplir con la misma propuesta de la ley. Y eso es como se hace en toda parte del mundo. Eso no es un invento de nosotros, es modernizando y haciendo las competencias adecuadas para darle el servicio y la seguridad al ciudadano. Precisamente. ¿Y de los gastos de administración de terminal? ¿Crees que...? Bueno, mira, hay algo que lo voy a decir aquí como primicia, claro, porque también está registrado. El año pasado nosotros adecuamos los gastos de costo por terminal y se ahorraron más de 1,000 y pico de millones de pesos. ¿Por qué? Bueno, porque duraron un tiempo que para que modelos que eran ineficientes rindieran beneficio, aumentaban el costo de terminal. Entonces tenía beneficio pero tenía beneficio el otro, que si era eficiente, tú le estabas regalando dinero a otro, ¿verdad? Del sistema privado. Pues nosotros lo desmontamos los dos y lo fuimos ajustando. Ahora se va a ajustar más, porque le dije que la estructura de la fórmula va a la competencia, a la eficiencia, a la transparencia. Y entonces de ahí es que se va a poder tener ahorro incluso para que sean menos costosos los combustibles. El sistema, ministro, de georreferencia, para tener control de la ubicación de las bombas. Usted dice que no ha firmado una sola aprobación más, pero siento como que hay muchas irregulares que se aprobaron en el último año. Precisamente, sobre todo en la transición de la anterior administración. ¿Ha identificado qué número de esas bombas hay de manera irregular? ¿Cómo se va a proceder? Porque también esto está dentro del proyecto de la Red Integral de Sistemas Tecnológicos Digitales. Habla de un sistema de georreferencia. Pero parece que hubo aprobaciones alegres que hoy entonces han creado un problema de irregularidad. ¿Y cuántas la tienen identificadas? ¿Cuáles son? Bueno, hay muchas, incluso que lamentablemente se han cerrado. Algunas se cerraron temporalmente hasta que se actualizaron, otras siguen cerradas. Hay proceso incluso ya de demolición en algunos.
y otros que permanentemente nos encontramos. Aquí entrando ahora en la Z nos encontramos con un abogado que representa a un cliente que se le dio un permiso provisional y que no se puso al día en el tiempo del permiso provisional y bueno, y volvió entonces a cerrarse. Pero en el espíritu de nosotros y las instrucciones que tenemos del presidente de la República es ayudar y acompañar a que el que por burocracia no lo ha podido lograr y esté correcto, salga en el menor tiempo posible, porque eso genera empleo, genera dinámica económica y bueno, y son realidades. Ahora, de ahora en adelante, los procesos son otros. De ahora en adelante, los procesos son con transparencia, con rendición de cuentas, auditables, que acuérdense que vamos a hablar de los márgenes también, hablando de auditables. Sí, vamos a hablar de los márgenes después de la pausa. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, 4:33. Estamos con Víctor Ito Bisonó Asa, ministro de Industria y Comercio. Ingeniero, sí, usted Ito, tenía una pregunta para él. Mira, Industria y Comercio, que a usted le ha correspondido dirigir en este nuevo gobierno, es una de las instituciones más grandes que abarca más espacio en la esfera económica y social de la República Dominicana. El país vive ahora un momento difícil con el asunto de la caretía de los precios, por el componente fundamentalmente importado, el alza de los combustibles, ahora con la guerra de Europa Oriental, vemos ahí en la prensa un aumento considerable del trigo, del precio del trigo. ¿Cuáles son los planes de Industria y Comercio para amortiguar un poco el costo de la vida, lo que puede hacer, la contribución que puede hacer esa institución desde el punto de vista de sus funciones fundamentales? Sí, fíjate, déjame decirte, aquí estoy viendo, por ejemplo, el trigo hoy ha subido un 5.37%, el maíz un 5% y la soya un 3.18% en el día de hoy. Tiene más de una semana subiendo otra vez récord. Y esto porque Rusia y Ucrania, por ejemplo, el aceite de girasol, ellos producen entre ellos dos el 71% del mercado mundial. Entonces ahora uno está en guerra y Rusia tiene restricciones comerciales del mundo entero. ¿Qué están haciendo los mercados? Buscando dónde comprar y dónde suplirse, porque la gente sigue comiendo. Claro. La palanquilla de materia prima para el acero, el hierro en República Dominicana, el 56% viene de Ucrania, claro, y el resto viene de Turquía. La varilla, o sea, la varilla de construcción. Correcto. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que estar pendientes de las fluctuaciones de los mercados y ni hablar del petróleo, que ya el WIT, que es la referencia nuestra, que en la semana pasada estuvo promedio 92 y 93, ahora marca 104 pesos el barril. Dólares el barril. Eso quiere decir que hay una presión de inflación que viene de fuera. ¿Qué ha hecho el presidente? Las instrucciones que ha dado y lo que ha ejecutado. Lo dijo el discurso del domingo. En base a los ahorros de la eficiencia, nosotros hemos podido el año pasado destinar 15.400 millones de pesos al subsidio del combustible. 13.000 del año y 2.400 de deuda que encontramos. Y en lo que va de año llevamos 3.000 y pico de millones, que dice el director de presupuesto que lo estamos sacando por ahorro del mismo presupuesto de las diferentes dependencias del Estado. En el entendido de que al transferir el aumento a los combustibles sería lo que provocaría más inflación en la economía de República Dominicana. Y nosotros necesitamos aprovechar un momento que yo, que soy creyente, digo que también está a la mano de Dios, que Latinoamérica completa está revuelta políticamente. Tú te vas a Chile y hay un cambio de gobierno que nadie sabe lo que va a pasar. En Perú han cambiado el gobierno, el gabinete 5 veces en 6 meses. En Colombia la gente no sabe si va a haber un cambio radical de gobierno con Petro. Honduras, Nicaragua, El Salvador, Venezuela. Entonces la gente, cuando habla de que no van para China para venir al mercado americano, dicen vamos para República Dominicana. Eso y los turistas siguen viniendo y siguen viniendo los inversionistas a la zona franca, que estamos en empleo récord y en exportación récord, y las cosas van caminando, y nosotros estamos haciendo entonces un esfuerzo para que
siga viniendo la oportunidad de empleo a los dominicanos y a las dominicanas. Ministro. Eso así que quizás nosotros no lo aquilatamos permanentemente, pero el año pasado se le subió un 21% a los sueldos de la gente de la zona franca. Se subió el sueldo mínimo. Ahora se le subió hasta a los cañeros. Se le han ido subiendo a diferentes sectores para que tengan más poder adquisitivo y puedan paliar también esa inflación. Entonces, es un trabajo del día a día. Ayer en la noche tuvimos 2 horas con el presidente viendo el tema de los enlatados. Mañana a las 5 de la tarde tenemos una reunión para ver hoy me he pasado yo el día hablando con los productores y los importadores de todo lo que tiene que ver lata, a ver qué facilidades y cómo nosotros manejamos para que la pica pica, el maíz, la habichuela, la salsa de tomate, eso que tiene un componente que a veces no se ve, pero que el acero subió y es una lata, la etiqueta subió y es una lata, y el producto es importado, lo de adentro y la lata. Entonces estamos buscando cómo paliamos, nos ayudan a dar especiales, bajan un poquito el rango de beneficio que tienen por un tiempo y algún tipo de entendimiento, y vivimos en ese ejercicio permanente. Lo otro ustedes lo oyeron, el presidente nos dio instrucciones de un ejercicio que habíamos hecho con el pan de 5 de agua y sobao, volverlo a hacer por el impacto que van a ver en la pasta. El dominicano come, a mí me gusta mucho el arroz con habichuelas rojas y espagueti. Combinación fuerte. A todos nos gusta. Retomar el subsidio a esa parte. A las harinas. Hasta un 10%. Ministro, hay una... volviendo otra vez con el tema del combustible, o del proyecto de ley, mejor dicho, que es un tema que ciertamente inquieta mucho, el tema de la temperatura. Y se está estableciendo ahí una temperatura específica de 15 grados Celsius o 60 grados Fahrenheit para los combustibles, gasolina, gasoil, querosén y combustible de avión. Ahora, se establece el mecanismo de la adquisición a esa temperatura y de que se garantice que esa temperatura o la medición con base en esa temperatura solo lo que llegue desde el distribuidor hasta el consumidor final. Pero ¿cómo funcionaría? ¿Cómo Industria y Comercio puede tener los mecanismos para garantizar o asegurarse de que la temperatura va a ser respetada en cuanto a 15 grados Celsius y que eso le va a beneficiar al consumidor también en cuanto al momento en que adquiera el combustible? Bueno, es que esto tiene que beneficiar a toda la cadena, no solamente el consumidor. Por ejemplo, ¿qué nos preocupó a nosotros? Lo que una vez le sucedió a la mayoría de los detallistas, que son los más débiles económicamente, se puede decir lo de Anadega, que en un tiempo pues lo engañaban con eso y hoy día le tienen todavía una deuda de miles de millones de pesos. Pues nosotros esperamos que ya no le suceda más y que esto pueda estar transparentado. Lo primero que lo denuncian serían ellos mismos. No, mira, tú tienes que traerme, como dice la ley, además del despacho, la factura anexa en cuanto a la temperatura, cuánto hay aquí. No puede ser que tú compres 10 galones y te entreguen 9 o 9.5 y al año resulta que de medio en medio son muchísimos galones. Sí. Entonces es que en esa misma cadena haya transparencia y que todo el que tenga el negocio no tenga excusa tampoco de quererle hacer lo mismo al que va a comprar un galón para echarle a su carrito. Entonces de eso se trata, de que aquí esté todo el mundo protegido, de que todo sea transparente, de que todo sea medible. Vuelvo y digo, de que todo sea auditable. Le va a tocar a Industria y Comercio hacer una gran inversión en cuanto a lo que tiene que ver con toda esa trazabilidad, monitoreo. Correcto, digital, o sea, pero ya hay mecanismos que son automatizados, que son muestreos, que son en los despachos de los mismos importadores, que tú lo haces en el punto final, que te ayuda el mismo interesado, porque para que no le engañen a él. Nosotros, vuelvo y te digo, al que pensamos que más le va a interesar esto es al mismo detallista, para que no vuelvan a tener el mismo problema de antes y que tenga garantías. Esos pequeños que tienen una bombita, 2 bombitas, que son la mayoría, la gente cree que los más grandes son las compañías sonoras o internacionales. No, los más grandes son los que tienen de 1 y 2. Los pequeñitos. Hito, entramos al converso de nuevo. El apoyo que hay, que tú personalmente te vemos en tus redes, te vemos en todo lo que tiene que ver comunicación
dándole apoyo a las pequeñas, medianas empresas. Si bien es cierto que muchas pequeñitas, esas micro, esas pymes, no entran a la formalidad con muchos empleos, pero sí dan el sustento en un buen radio en su comunidad. El Banco de Reserva ayer dio un buen anuncio. ¿Cómo estructura el ministerio para que tengamos la información, la gente que está en esas micro, pequeñas y medianas empresas, que tenga esa facilidad con ustedes para que los orienten a ver cómo hacer esos pequeños negocios? Tú sabes que existen diferentes plataformas permanentes, asociaciones, cooperativas, instituciones como Promipyme, que también se apoya y tiene sus oficinas en el mismo Banco de Reserva, el Banco de Reserva, que tiene una red a nivel nacional y está intercomunicado. Y aprovecho para dejar saber que Samuel Pereira, en una actividad que rompió récord el año pasado, porque se colocaron en un mes 6,000 millones de pesos, y este año lo están proponiendo la misma capacidad de dinero, apenas 7.85% fijo por 3 años para las pymes. Y entonces es el compromiso que del Estado nosotros tenemos, poder relanzar las pymes que tuvieron un año cerradas, para que puedan entonces volver a salir, que es el tejido de empleo más grande que tiene el país. No se ve, pero es así, son 2.2 millones de empleos, muchos formales, muchos informales, y nosotros del ministerio también, con el viceministerio de Pymes, le damos asesoría para que comiencen a formalizarse financieramente, y además de eso para que sepan manejar su negocio. Esa es la idea. Hay un miedo grande con la escasez de los combustibles, sobre todo después de las declaraciones, yo digo que poco desafortunada, del presidente de Refridonza, algo que la gente lo entendió a su manera, la capacidad de almacenaje que tiene el país, que no es diferente a otro país. ¿Qué tan bien es la red de suministro que tenemos aquí? ¿Qué tipo de inversiones hicieron? ¿Y cómo está la red de estaciones que puedan garantizar un abastecimiento dentro de condiciones normales y de crisis de combustible? Bueno, realmente el país tiene una tranquilidad de abastecimiento. Hace muchos, muchos años, yo creo que ahí sí estaba yo chiquito, la última vez que oí que había escasez. Gracias a Dios hay suficiente almacenamiento de los importadores. Recordemos que hay varios actores. Claro. El más grande en los líquidos, por ejemplo, es Refridonza, pero en el GLP es el sector privado, y además de los líquidos hay 4 o 5 compañías que importan líquidos, no es solamente uno. Pero además de eso están los depósitos que tienen la misma bomba por el detalle, y están una cantidad de tanques que formalizado, la gran mayoría, gracias a Dios, porque también de eso nos hemos ocupado, de sacar una matriz de dónde están los tanques puestos, quiénes son, dónde están, que no le vendan al público, pero son combustibles que existen. Y las mismas industrias que tienen ya almacenamiento mayores, que también tienen abastecimiento total. Y gracias a Dios, el problema, hay algún tipo de escasez más que nada en el gas natural. Nosotros habíamos proyectado un cambio de matriz hacia gas natural. E incluso hicimos un fideicomiso con el Banco de Reserva de 100 millones de pesos que teníamos en ahorro, y lo pusimos para incentivar la compra de camiones, principalmente de gas natural. Incluso le dimos facilidad de licenciamiento, de licencias para la instalación de infraestructura de gas natural a los que ya poseen estaciones de combustible. Y sin embargo se encareció. Con la guerra ahora, Rusia es un gran productor de gas natural, claro. Hay más demanda. Y hay muchas industrias en República Dominicana que al no tener el gas natural han tenido que entrar a quemar full oil y gasoil. Pero yo no creo de ninguna manera que haya escasez en los hidrocarburos. Sin embargo, nosotros, y en esto también debo decir que el presidente está permanentemente ocupado y viendo y revisando otros mercados alternos para siempre buscar algún tipo de suplidor, de financiamiento, de algún contrato. Por eso el presidente decía, si nosotros tuviéramos un Petrocaribe hoy, tuviéramos más cómodo, porque acuérdense que lo que estamos financiando con el subsidio es del ahorro. Si tuviéramos un financiamiento a más largo plazo, ese subsidio que estamos aplicando con el ahorro lo pudiéramos destinar a una inversión para incentivar
más producción o más infraestructura. Y entonces el presidente también nos da seguimiento y nos acompaña a estar pendiente. Hay dos símbolos, ministro, de la producción nacional de la exportación: tabaco y el cacao, sobre todo el cacao orgánico. ¿Qué situación tiene el cacao en estos momentos? Vimos que hubo 1.236 millones, se exportó de tabaco. Se mantiene fuerte y creciendo. En ese sentido, para preservar esos dos símbolos de la producción nacional, en especial el cacao, en este tiempo de tantos problemas, ¿qué se está haciendo? Sí, fíjate, primero lo del tabaco, que es algo cultural en la República Dominicana, porque se comenta que los indios caribeños fumaban desde antes de que llegaran los españoles. Y hoy día exportamos 1.300 millones. El año anterior habíamos exportado solamente 900, o sea, que dimos un salto importantísimo. ¿A qué responde eso? La primera salida del presidente de la República fue a Santiago y se creó una comisión del relanzamiento del tabaco, porque ya habíamos hecho una serie de levantamientos de los sectores que podíamos potencializar aún en pandemia, y nos puso sobre nuestros hombros la responsabilidad de liderar esa comisión donde está el ministro de Agricultura, Banco Agrícola, Intabaco, y lo que hemos implementado, que incluso se ha reflejado en la venta del mercado nacional a las zonas francas, que llegaron por primera vez a 100.000 millones de pesos el año pasado, aumentando en 20.000 millones de pesos de la venta local a la zona franca para exportación. Nosotros nos concentramos en sembrar más tabaco para que se importara menos tabaco. Y sembramos tabaco en la Mata de Farfán, y sembramos tabaco en Vallaguana, y sembramos tabaco en Bonao, y sembramos más tabaco en Valverde Mao, que eran tierras donde no se estaba sembrando tabaco, claro, o donde regularmente no se siembra tabaco. El de la Mata de Farfán está increíble, lo están comprando por libre y en dólares, y con una demanda altísima. Entonces, el encadenamiento productivo, eso ha llevado a que haya más trabajo en el campo, a que haya más venta en el comercio local y a que haya más productos locales de exportación. Y yo creo que el tabaco tiene un gran futuro. Vuelvo y digo, no solamente por la mano de obra de las dominicanas y los dominicanos, sino porque mágicamente suceden cosas que no es que nosotros estemos contentos, pero de Nicaragua se está yendo todo el que sembraba tabaco. No hay estabilidad. Porque no hay estabilidad política, no saben cuándo se van a despertar un día y le dicen, usted no puede o tener comercio con los Estados Unidos, que es el mayor consumidor de puros y de tabaquito hecho máquina. Esto, en la zona de Mao, que tú señalaste ahora, un empresario agrícola me decía: mira, Pimentel, sembrar tabaco ahora mismo es más rentable que coger anguila. Sí. ¿Qué mucho decir? Que la anguila es un negocio tremendo ahora. Me dejó el cacao, mira, exportación. Pero mira, esto ya finalmente, si no te hago esta pregunta, me fusilan en la línea. La ley 1221, que es la que sustituye a la 2801, que es la ley que incentiva la inversión en la zona fronteriza. Fue una ley que estuvo estancada muchos años. Sí. Ahora el presidente logró sacar una buena ley, la 1221 del Congreso. Y sacamos el reglamento también ya. Sí, el reglamento, a contrapelo de muchos que se oponían. Sí. Entonces la ley todavía no se está aplicando. ¿Qué tú sabes? Yo creo que tú eres el presidente, ¿verdad? Del Consejo. Algo así. No, eso lo tiene que nombrar el presidente por decreto. Eso fueron de las modificaciones que se hicieron en el Congreso, y de lo cual yo le digo que es lo bueno del Congreso, que no es lo que nosotros depositemos, sino es lo que salga de ahí. Sí. Y sí, ya está lista, y los reglamentos están listos, ya están aprobados incluso. ¿Y qué falta para aplicar? Bueno, incentivar la instalación allá de empresas, y para eso siempre tiene que haber algunos interesados. Yo creo que eso va a tener un despertar a partir del desarrollo de Manzanillo, con las 3 áreas de planta, de hub logístico de combustible y de zona franca por parte del Estado. Con licitaciones internacionales, todo. Y lo otro es una zona franca que se está instalando allá, y hay muchos proyectos que ya están ya están viéndose, sí, cerca de Manzanillo, otra, y la ampliación de Codevi incluso, que Fernando Capellán está buscando nuevos terrenos. Bueno. Hay una buena movilidad en la región. El presidente en su discurso te autorizó a un subsidio de un 10% a la factura de la materia prima, maíz, soya, sorgo. ¿Cuándo tú piensas que se va a implementar? Porque tú acabas de dar los datos de que ya esa materia prima subieron.
están presionando los precios. Acuérdense que los precios no son de un solo día, por eso incluso cuando hablamos de cambiar 7 por 15 es por verlo con más tranquilidad el mercado. Por ejemplo, hoy el WIT está a 104, por eso no quiere decir que mañana esté a ese precio, puede estar más o menos. Entonces, estamos viendo, todavía no nos han notificado una transferencia importante al mercado, estamos en comunicación con los 6 molinos que hay, porque ya lo hicimos el año pasado para los panes económicos de 5 y de populares de 5, sobao y de agua, y la idea es que esto no impacte negativamente, principalmente a los más desposeídos, porque me acuerdo que en ese momento cuando dijimos no va a impactar en el pan de agua o sobao, y alguien sacó un pan camarón aquí en Naco, en una cafetería, este me costó 11. Naco, mi hermano, no es ese que estamos hablando. Con queso. Lo que mandó el presidente, por supuesto, es una subsidiar hasta un 10% de la proporción en que aumenten esos precios a partir como consecuencia de la guerra. O sea, no es un 10% del precio total de esa materia prima. Algo que a mí sí me matan si no te hago esta pregunta. ¿Qué sé yo? El gran ausente en el discurso del presidente fue el sector manufacturero. Se habló de zona franca, votado y todo. Sin embargo, el sector industrial dominicano sacó la cara en la pandemia y sigue sacando la cara, aguantando el aumento de los commodities, aguantando las situaciones en la cadena de suministro, el aumento, oye, mi sector nacional, aumentando el y tú has trabajado como un gran ministro con ese sector industrial y ellos te han respondido. ¿Por qué en el silencio no llegó el papelito? Tú sabes que le recogen a todos los ministerios. El presidente no se lo refirió, mencionó. Quizá no lo dijo con nombre y apellido. Lo buscamos con Pero lupa. cuando el presidente hablaba de la creación de empleo, del 12% de crecimiento, de la estabilidad que hay en República Dominicana, hablaba del sector industrial, indudablemente que sí. Fíjate, y eso lo hemos dicho y repetido, incluso en el aniversario del AIRD, cuando el AIRD anunció ahí que solamente 64 industrias, solo 64 industrias, aquí hay cientos y cientos de industrias, solo 64 industrias aseguran para el año que viene 80,000 millones de pesos en inversión. Claro que sí, que lo tenemos pendiente. Confianza. El año pasado, el 12%, podemos decir que fue entre el sector manufacturero, zona franca y de las remesas. Porque el turismo obviamente que no estaba llegando por el COVID, eso no hay que discutirlo. Y la ejecución del presupuesto se vio limitada en toda parte del mundo. De ahí los ahorros incluso que pudimos aplicar para los subsidios, en gran parte. Entonces, ¿de dónde sale el 12%? Bueno, de las remesas y del sector manufacturero, el sector industrial, el sector zona franca, el sector MIPYME que pudo sobrevivir y que dinamizó la economía. El comercio, ministro. Ese es el MIPYME, ese es el comercio. Entonces, ahora, ¿en qué se basa eso? En la confianza, porque nadie en crisis asustado, si no tiene confianza, se va a endeudar o va a invertir los chelitos que tiene guardados. Y eso es lo que nosotros tenemos que preservar. Yo creo que ese es el mensaje que el presidente cerró su discurso en el Congreso. Nosotros todos somos dominicanos. Tenemos y debemos tener diferencias ideológicas, de religión, de deporte y eso, porque si no fuera muy aburrido. Está todo el mundo igual, pero con respeto, pensando en la coyuntura que está viviendo el mundo y en las oportunidades que nosotros tenemos para salir adelante. Ministro, ¿qué quiere ir? Sí. ¿Qué perspectiva tiene, ministro? No quiero irme sin la política, algo de política, siempre. ¿Qué perspectiva ve para el 24? Dice el PLD que vuelve y que el gobierno solo se enfoca en los ricos, que olvida de la clase media. Que les reformita. ¿Cómo viene la reelección? ¿O el PLD la tiene fácil con esta crisis? Fíjate, mi posición es clara y está escrita además, porque dentro de 4 libros o artículos se puede ver cuál es mi formación. Yo creo en periodos de continuidad. Tú eres reeleccionista. Sí, pero de 2 periodos. Y Rodríguez también. De 2 periodos. Claro, pero y lo digo porque yo creo que ningún presidente, cualquiera que sea, en 4 años, llegue en uno, todavía está conociendo.
Y a los 3 ya está haciendo política. No, tiene que tener para el buen desempeño por lo menos 2 opciones. Eso yo lo he dicho siempre, eso no es nada nuevo, no hay con eso que hacer titulares, esa siempre ha sido mi propuesta, incluso de ahí vengo. Esto es algo normal. Ahora, ¿en qué yo sí me baso? Un presidente que pueda liderar un país, que es ejemplo del manejo del COVID, en el mundo entero como referencia. Un presidente que en crisis tiene y genera la confianza para que aquí la inversión extranjera se sienta y para que el empresario local invierta en épocas desconocidas, de tanta de incertidumbre global que hay. Yo creo que no hay que darse cuenta que vamos bien. Ahora, en año y medio, a pesar de lo bien que vamos, tú no puedes sacar un balance total. Nosotros yo creo que con lo bien que vamos podemos asegurarnos que los 8 años van a tener muy buenos resultados. Tú fuiste muy atacado con el tema de la fórmula, pero brevemente, ¿cuál es la fórmula que tú has aplicado que tiene el sector tan contento contigo? Tú se la vas a contestar cuando haga de usted, ingeniero. Vamos al orden. Perdón, yo pensé que lo estábamos dividiendo ahí. Perdón. Pero no. Tú sabes, esto ya finalmente, para terminar caliente, ya que Abel puso el tema. Tú eres un reformista, que viene del Partido Reformista, entraste a apoyar a Luis Abinader en las elecciones pasadas. Ganaste, eres ministro de Industria y Comercio, pero la definición política de Hito todavía no se conoce. ¿Está Hito en el PRM? ¿Se mantiene como independiente? Mira, lo primero es que mis valores y mis principios siempre han sido lo mismo. Yo siempre he estado en el mismo lugar. Si he cambiado en algún momento es por donde yo estaba, cambió, no yo. Y entonces me puse a trabajar con lo que yo consideraba que podía tener mejores resultados para el país, para el servicio público, para que cuando a nosotros nos pasen balance, a mí me pasen balance, sean balances que yo tenga tranquilidad de haber hecho lo correcto, lo bien, y ojalá y que sean positivos, ¿verdad? Pero usted no está inscrito en el PRM. No, yo no estoy inscrito en el PRM. Eso no quiere decir que en un futuro todo político tiene que militar en una estructura, en esa o en cualquier otra. Porque yo soy un actor político y creo que me quedan muchos años todavía, si Dios quiere y lo dispone así, de que yo pueda seguir trabajando por contribuir a mi país, que lo que me gusta es el ejercicio de la política. Otros pudieran estar haciendo otra cosa. Yo, me dedico a eso humildemente y lo que quiero es que quede una impronta correcta de la cual todos podamos sentirnos tranquilos y orgullosos. La fórmula a los industriales, la fórmula a los industriales que están tan contentos contigo. Trabajar todos los días, darle la cara a la gente, ir a los sitios en persona, a ver qué es lo que pasa, a aprender, a oír, a tolerar lo que te dicen muchas veces con razón, otras sin ella, y a trabajar con el ejemplo del presidente que trabaja más que todito nosotros. Yo no sé cómo es que lo hace, pero yo le caigo atrás. Gracias, Hito, a nombre del gobierno de la tarde y de la Z101 por estar con nosotros aquí. Esperamos que la ley pueda, ¿verdad?, sacarse un buen producto finalmente. Y Susana, excúsame que termine con esto, pero yo creo que la oportunidad que hay en esto es que el que tenga cualquier inquietud se puede acercar a las vistas públicas, se puede acercar a su legislador, cualquier partido que antes puso los impuestos y que hizo la ley, ahora la puede modificar, lo que tengan inquietudes pueden sacar de ahí lo que quieran y quitar lo que quieran. Nosotros cumplimos ya con presentar la propuesta nuestra. Así es. Ahora hagámoslas entre todos para que haya una tranquilidad. De avance, muy claro. Gracias, hemos estado con Víctor Hito Bisonoasa.